¿Qué tal, empresarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase de Derecho Laboral. En esta ocasión vamos a ver la clase de terminación de la relación laboral. Para nuestro estudio estamos ocupando el libro que se llama Derecho Laboral, un enfoque práctico, del autor José Ricardo Méndez Cruz, de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, dentro del contenido hemos visto diversos temas y en esta ocasión estamos trabajando en lo relacionado a la suspensión, rescisión y terminación de las relaciones individuales de trabajo. Anteriormente hemos visto la clase de suspensión de la relación individual de trabajo. La clase anterior, la clase pasada, vimos las rescisiones de las relaciones individuales de trabajo. Y en esta ocasión vamos a estar trabajando en el tema terminación de la relación laboral. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio. Bien, respecto a la terminación de la relación laboral, el autor en su libro nos especifica lo siguiente. Dice, la Ley Federal del Trabajo establece una distinción entre los términos de rescisión y terminación. Sin embargo, en el uso común de los mismos podrían considerarse sinónimos. Mario de la Cueva define la terminación como la disolución de las relaciones de trabajo por mutuo consentimiento. Este punto es muy importante, por mutuo consentimiento o como consecuencia de la interferencia de un hecho, independientemente de la voluntad de los trabajadores y de los patronos que hacen imposible su continuación. En este primer párrafo nos establece el autor, Mario de la Cueva, que terminación de una relación laboral se debe de tomar en consideración como el fin de una relación laboral por mutuo consentimiento o como consecuencia de un hecho. Entonces, quiero que ustedes tomen en consideración ello para poder determinar lo que es una terminación de la relación laboral. Cuando hay mutuo consentimiento es cuando el patrón y el trabajador están de acuerdo en finalizar la relación laboral. Entonces, no hay suspensión de la relación laboral, no hay rescisión, en este caso hay terminación, porque en este caso los ambos, tanto el patrón como el trabajador, están de acuerdo en finalizar esta relación laboral. Y el segundo motivo se menciona como consecuencia de la interferencia de un hecho. Por ejemplo, imagínense que en un terremoto se cae la fábrica y del cual pues es la única fábrica que existía y es donde nosotros teníamos nuestras oficinas, nosotros teníamos la maquinaria, herramienta, materia prima y al fin y al cabo pues se perdió todo ello. En este caso no fue porque nosotros queramos finalizar la relación laboral, tampoco el trabajador, sino simplemente ya no existe la empresa en donde se pueda prestar el servicio, por lo cual, en ese caso, pues existiría una terminación de la relación laboral. Después nos menciona, como se desprende de de la definición anterior, en caso de que la terminación se dé por voluntad de las partes, deben concurrir ambas voluntades, o sea, estar de acuerdo el patrón y trabajador para el término de la relación de trabajo. Esta situación es conocida comúnmente como renuncia. Eh, ¿Se acuerdan que anteriormente nosotros habíamos visto el término despido y el término retiro de la relación laboral? Cuando es del despido es cuando existe una rescisión de la relación laboral. Despido igual a rescisión de la relación laboral. Cuando es retiro es cuando el trabajador por su propio interés pues rescinde el contrato laboral. Eso es un retiro.
también forma parte de la rescisión de una relación laboral. Pero en este caso, cuando se retira el trabajador es cuando el trabajador decide retirarse de esta relación laboral, tal vez por una causal de rescisión. En caso de que no sea el trabajador el que realice este retiro, bueno, pues entonces estamos hablando de un despido. Y en este caso tenemos la renuncia. La renuncia es cuando de mutuo acuerdo, pues el trabajador, tanto el trabajador como el patrón, dan por finalizado la relación laboral. Después nos menciona, sin embargo, la propia definición señala que la terminación también puede darse por circunstancias totalmente ajenas a la voluntad de ambas partes. Por ello es necesario conocer las causas legalmente aceptadas para la terminación de la relación de trabajo. Es lo que yo les mencionaba en el caso de un terremoto y que se caiga la empresa, la construcción, la bodega o la nave industrial donde se encuentre. Vamos a ver las causas. Y nos menciona causas. Se encuentran enlistadas en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo y nos menciona de manera resumida es el mutuo consentimiento de las partes. Como se mencionó anteriormente, este supuesto es conocido comúnmente como renuncia y el trabajador decide generalmente separarse de su trabajo presentando la renuncia al patrón y éste decide si la acepta o no. En el mercado laboral actual, la práctica de firmar renuncias sin fecha o documentos en blanco desde el momento de la contratación se ha vuelto muy frecuente. De esta forma, en el momento en que el patrón decida terminar la relación de trabajo, contará con un documento que lo exime de juicios y eventualmente pagos por concepto de indemnización por despido. En este caso, pues ahora sí que es muy común que los patrones les soliciten al trabajador para poderles dar la plaza de trabajo que firmen un documento de renuncia y solamente quede en blanco la fecha. Eso con el objetivo, como lo dice muy bien el autor, pues para evitar algún juicio y si hubiera un juicio, pues tener más armas para poder así demostrar que el trabajador es quien presentó su carta renuncia, por lo cual se evitarían el pago de indemnizaciones. Aquí tendríamos que meter un peritaje para que se puedan determinar pues, el, la vigencia de la tinta. Es decir, qué tan actual es cada tinta, la firma, cuándo se realizó y la fecha de renuncia cuando se realizó, es decir, cuando quedó impreso en el documento. Con ese peritaje, si se demuestra que tanto la fecha de la renuncia como la firma del trabajador tienen diversas vigencias, el documento podría ser declarado nulo y por lo tanto se puede demandar un despido injustificado. También nos menciona que la muerte del trabajador también es una causa de terminación de la relación laboral. Una de las características de las relaciones de trabajo es el carácter personal que tiene la misma. Esto es que nadie puede prestar el servicio por cuenta del trabajador. Por ello, resulta obvio considerar que una vez muerto el trabajador no pueda subsistir la relación de trabajo con algún familiar o dependiente del trabajador. En caso de que así sucediera, se consideraría una relación distinta con sus propias condiciones y con persona distinta. Aquí, como se menciona, en la muerte del trabajador también da como consecuencia la terminación de una relación laboral. Esta relación laboral no son hereditarias, no se puede pasar a alguien más, porque pues la relación de trabajo, el servicio de trabajo es personalísimo. Eso quiere decir que solamente el trabajador puede prestar el servicio requerido en materia laboral. Pero también aquí nos menciona el autor que si un familiar del trabajador que falleció
tomar el puesto de trabajo, se debe de considerar que existe una nueva relación laboral. Eso con el objetivo también, pues para que la antigüedad del trabajador no siga corriendo como si hubiera sido hereditario. Eso es lo que nos marca el autor. Después nos menciona la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión de capital. Esta causal está relacionada con la duración de la relación de trabajo. Así podremos determinar los contratos por tiempo determinado, por obra determinada o por inversión de capital. Esta también forma parte de la terminación de una relación laboral. Estos contratos que nosotros aquí le estamos señalando, que aquí les señalo, pues tienen una fecha límite para poder concluir esta relación laboral y por lo cual se tendría por terminada esta relación laboral sin responsabilidad para ninguna de las partes. Otro de los aspectos es la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Si un trabajador, independientemente de la causa, tiene alguna incapacidad física o mental, se puede terminar la relación de trabajo. Como excepción a esta causal, los artículos 54 y 499 conceden al trabajador la posibilidad de que se le otorgue un nuevo puesto acorde con las capacidades que tiene. Esta posibilidad se aplica a todo tipo de incapacidades, tanto las producidas por un riesgo de trabajo como las que no. Aquí también nos menciona esta causal de la terminación de una relación laboral por incapacidad del trabajador, ya sea por riesgo de trabajo o por enfermedad. Y también los casos a que se refiere el artículo 434. Bien, vamos a analizar. Primero nos establece artículo 53. Vamos a la Ley Federal de Trabajo, vamos al artículo 53 y aquí lo tenemos, artículo 53. Estamos dentro de lo que es la terminación de las relaciones de trabajo. Bien, y después nos menciona, son causas de terminación de la relación de trabajo. 1. El mutuo consentimiento de las partes. Vean lo que habíamos mencionado, que si ambas partes están de acuerdo en finalizar la relación laboral, se existiría terminación de la relación laboral, no existiría ni suspensión ni rescisión de la relación laboral. El segundo punto es la muerte del trabajador. Habíamos mencionado de que la relación de trabajo es personalísima, por lo cual no puede ser hereditaria. En el punto número 3, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión de capital. Eso ya lo habíamos estudiado anteriormente. En la número 4 es la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Es el último punto. Y dice los casos a que se refiere el artículo 434 de esta ley. Vamos al artículo 434 de una vez para ver qué nos dice. Aquí la tenemos. Dice, son causas de terminación de la relación de trabajo. 1. La fuerza mayor o el caso fortuito, no imputables al patrón, o su incapacidad físico o mental, o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. Es lo que yo les mencionaba de que si por un incendio pues se acaba la empresa, pues eso es una causa de fuerza mayor por el cual ya no es imputable tal vez al patrón, porque podría ser que sí, pero por lo general en esos tipos de sucesos, pues el patrón no está involucrado en el incendio o en el terremoto, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una causal determinación de la relación laboral. Número 2, la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. En este caso es cuando, por ejemplo, pues como ustedes se pueden dar cuenta a través de la historia, hay productos que ya no sirven, que ya no son actuales. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que era el Walkman, era el Discman, pues había diversos tipos de aparatos en las cuales, pues en la actualidad ya no existen, ¿sí? Y
Y si la empresa sigue trabajando, el departamento, por ejemplo, sigue trabajando en ello, pues pues ya sería una incosteabilidad notoria. ¿Por qué? Porque tal vez ya no se puedan vender o en su caso, pues la empresa tendría que cerrar porque ya no tendría la funcionalidad. Número 3, el agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva. Es cuando en las minas se acaba el producto a extraer. Llegan a la conclusión de que ya no existe el material y por lo tanto, bueno, aunque lo existiera ya no es conveniente. Por ejemplo, en Zacatecas, no recuerdo ahorita la mina, no sé si es el Edén o Socavo, no me acuerdo cómo se llama la mina en Zacatecas. Extraían oro y entonces pues empezaron a hacer los túneles, o sea, a excavar para extraer el material, pero el material pasaba por debajo de la ciudad de Zacatecas. Por lo tanto, ya el gobierno decidió que ya prohibir a la minera seguir realizando las excavaciones porque podría poner en riesgo a la ciudad. Entonces, en este caso, existe el agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva. Ya no existe la mina. En la actualidad es pues, es una atracción turística. Después nos menciona los casos del artículo 38 y el concurso, la quiebra legalmente declarado si la autoridad competente, los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajadores. Es cuando la empresa se va a quiebra. Es lo que nos establece el artículo 434 como causales de la terminación de la relación laboral. Vamos a regresar al punto en el cual estábamos trabajando. Bien. Esta es suspensión, después rescisión y terminamos con... Aquí debe venir la terminación. Ahí está. Ahora, vamos a ver qué nos dice el artículo 54. Dice, en el caso de la fracción 4 del artículo anterior, ¿qué es lo que nos decía la fracción 4? La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Respecto a ello, nos menciona, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformidad con la ley. Aquí nos establece, por ejemplo, que se le tiene que dar un pago al trabajador en el caso de un riesgo no profesional de un mes de salario y 12 días por cada año de servicio. Y nos remite el artículo 162. Entonces vamos al artículo 162 para ver qué es lo que nos establece. Y nosotros ya la habíamos mencionado y es la prima de antigüedad. Ya la habíamos estudiado. En el artículo 162 establece lo que es la prima de antigüedad y con ello es lo que también se le debe de dar al trabajador. Después nos menciona, más adelante, rescisión 53. Aquí está. Después nos menciona artículo 55. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón las causas de terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48. ¿Qué nos dice el artículo 48? En el artículo 48 se refiere a solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal que se le reinstale en su trabajo o en su caso que se le indemnice con 3 meses de salario respecto a por cuestiones de despido injustificado. Es lo que nos establece esta parte de la ley. Y eso es lo que aquí termina prácticamente lo que es la terminación de la relación de trabajo, el capítulo
de la terminación de la relación laboral. Vamos a regresar a nuestro libro y vamos a seguir el estudio. ¿Cuáles son las consecuencias? Nos menciona, la principal consecuencia de la terminación es, por supuesto, el rompimiento del vínculo laboral, es decir, que a partir del momento en que esa se termine, no hay responsabilidad de pagar el salario y, por supuesto, tampoco de prestar el servicio. A diferencia de la rescisión, llámese despido o retiro, el patrón no se obliga a pagar indemnización alguna. La terminación se da por acuerdo de voluntades entre las partes o por circunstancias ajenas a la voluntad del trabajador o del patrón. Sería injusto obligar al patrón al pago de indemnización alguna por la terminación cuando no depende solo de su voluntad. Y después nos habla del cuadro 10.2, que es este. Nos menciona cuáles son los pagos que se deben de realizar por la terminación de una relación individual del trabajo. Y aquí nos menciona las causas, los casos especiales y los pagos a realizar. En este caso, el mutuo consentimiento se divide en dos. Cuando el trabajador tiene menos de 15 años laborando en la empresa y cuando el trabajador tiene más de 15 años trabajando en la empresa. En el caso de que el trabajador tenga una antigüedad menor a 15 años, se le debe de pagar la parte proporcional del aguinaldo y las demás prestaciones, como vacaciones y prima vacacional. En el caso que el trabajador tenga una antigüedad igual o mayor a 15 años, se le debe de pagar la prima de antigüedad y también las prestaciones que establece la ley, como el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. ¿Qué pasa cuando muere el trabajador? Y aquí hay que distinguir dos, cuando sea a consecuencia de algún riesgo de trabajo o por causas que no formen parte de un riesgo de trabajo. En este caso, cuando sea por riesgo de trabajo, se debe de dar una indemnización por riesgo de trabajo, que lo vamos a ver más adelante. Y en el caso de que no sea por riesgo de trabajo, se le tiene que dar la prima de antigüedad y la parte proporcional del aguinaldo y las demás prestaciones. Después nos menciona, cuando se termina la obra o el vencimiento o término de la inversión de la inversión de capital, nada más es la parte proporcional del aguinaldo y las demás prestaciones. ¿Qué pasa cuando tenga incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta? Bueno, primero, si es a consecuencia de un riesgo de trabajo o si no fue a consecuencia de un riesgo de trabajo. En el caso de que se haya sido por consecuencia de un riesgo de trabajo, se le tiene que pagar la indemnización por riesgo de trabajo, que es lo que vamos a ver ya posteriormente, la prima de antigüedad, la parte proporcional del aguinaldo y las demás prestaciones, que esos temas ya lo vimos. En el caso de que no sea por riesgo de trabajo, se le tiene que dar un mes de sueldo, también la prima de antigüedad y la parte proporcional de sus prestaciones. Aquí nos menciona que el trabajador puede solicitar que se le proporcione otro empleo acorde con sus aptitudes y no se terminaría la relación laboral. Bien. Posteriormente nos menciona, pero de acuerdo con el artículo 55, si el trabajador ejercita acción por considerar que no existe causal alguna para la terminación, corresponde al patrón demostrar esa causal. En caso de que no la demostrara, el trabajador tiene los derechos consignados en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, puede solicitar su reinstalación o, en su caso, la indemnización correspondiente. Entonces, vean que el autor nos menciona que el patrón debe estar obligado y siempre estará obligado a probar lo que le corresponde probar, en este caso de que existe alguna causal establecida en el artículo 55. Recuerden que en el artículo 55 debe de comprobar el patrón. Vean, en juicio corresponde, si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón las causas de terminación, tendrá el derecho
el trabajador a los derechos consignados en el artículo 48. Entonces, en este artículo 55 nos establece que el patrón es el obligado a comprobar las causales de la terminación de una relación laboral. Y las causales, recuerden que aquí las tenemos en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. En caso de que el patrón llegara a no poder demostrar alguna de las causales de la terminación de la relación laboral, nos remite el artículo 48. Y en el artículo 48 se establece, aquí en este artículo 48 se establece que el trabajador tiene derecho a la reinstalación de su puesto de trabajo o, en su caso, a solicitar una indemnización. Conclusión. Dice, respecto a la conclusión, dice, en los capítulos anteriores y hasta aquí se analizó la relación individual de trabajo, su origen o nacimiento, su desarrollo, sus características, condiciones esenciales y la eventual muerte de la misma. En los siguientes capítulos se analizarán la relación colectiva de trabajo, sus elementos personales, características y formas de terminación. Eso ya más adelante lo vamos a ver en temas más específicos. Entonces recuerden, lo que nosotros estábamos viendo durante todo durante estas últimas 3 clases, vimos este tema, suspensión de la relación laboral. Ese fue el primer tema. Segundo tema, segunda clase, rescisión de la relación laboral. Y en esta clase estamos viendo terminación de la relación laboral. Ahí están las 3. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden ustedes, suspensión no es cuando aún sigue la relación laboral, pero por alguna cuestión se suspende. Recuerden ustedes, por ejemplo, a los trabajadores eventuales que trabajan cada fin de año. Entonces, si cada fin de año laboran en alguna actividad relacionada a tal vez a Navidad, etcétera, pues se genera una suspensión de la relación laboral, se firma un contrato y se menciona cuál es la eventualidad de esa relación de trabajo. Durante ese tiempo, pues mientras no se trabaje, pues no existe ninguna responsabilidad del patrón o del trabajador, ya sea en el pago de salarios o en la prestación del servicio, porque está en suspensión. Cuando es arrestado un trabajador, se suspende, ¿sí? Entonces, tomen en consideración lo que es la suspensión. Se firma un contrato y ese contrato sirve para eventuales trabajos que se vayan a realizar. La rescisión de la relación laboral existe 4 causales. Primero, cuando el trabajador decida por sí mismo dar por terminado la relación laboral sin causa justificada. La segunda es cuando el trabajador da por terminada la relación laboral con causa justificada. Por otra parte, el patrón da por finalizada la relación laboral con causa justificada y también sin causa justificada. Es la rescisión de la relación laboral. Cuando el trabajador da por terminada la relación laboral sin causa justificada, también se le llama terminación de la relación de trabajo, terminación. ¿Por qué? Porque presenta su renuncia y el patrón toma la decisión pues de liberarlo, de darle la terminación de la relación laboral. Tomen mucho en consideración que en el único momento en el cual se le puede dar la indemnización es en la rescisión de la relación laboral. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dicen algunas jurisprudencias y tesis. Bien, esta es una jurisprudencia en materia laboral. Es de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de la novena época y nos menciona terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento. Conforme al artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, el operario puede solicitar la nulidad del convenio suscrito por concepto de finiquito o liquidación
Si considera que existe renuncia de derechos. Nos menciona, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la causa de terminación de la relación laboral prevista en el artículo 53, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, consiste en el mutuo consentimiento de las partes, es el acuerdo de voluntades de las partes trabajadora y patronal libremente expresado, es decir, sin coacción alguna, precepto citado para extinguir o dar terminado el contrato o relación de trabajo, y sea por tiempo fijo o indeterminado. No obstante, el precepto citado debe interpretarse en forma relacionada con el diverso numeral 33 de la propia ley, en el sentido de que la terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento no implica que el trabajador esté imposibilitado para solicitar la nulidad del convenio celebrado con el patrón, por concepto de finiquito o liquidación, si considera que en él renuncia a sus derechos, independientemente de que el propio convenio haya sido ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Lo anterior es así en razón de que la causal de la terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento es en sí misma considerada, si bien es cierto que tiene por efecto concluir el acuerdo de voluntades, el contrato de trabajo, también lo es que ello no implica renunciar a los derechos o prestaciones devengados o que propiamente deriven de los servicios prestados, así como lo es en su caso se haya pactado en el contrato individual o colectivo para el caso de terminación de la relación laboral, pues el referido artículo 33, al estar inserto en el capítulo de las disposiciones generales del título relativo a las relaciones individuales de trabajo y contener el principio de irrenunciabilidad en los convenios o liquidaciones que impera en el derecho del trabajo, debe considerarse aplicable para los casos en que termine la relación de trabajo por mutuo consentimiento, ya que no hace distinción alguna en ese sentido. Por esos motivos anteriores, la segunda sala aparta de las razones expuestas en la tesis anterior de la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación, séptima época, con rubro Convenio de Terminación Voluntaria de las Relaciones Laborales efectos. En este caso, eh, es una jurisprudencia en materia laboral, nos establece que aunque ya haya existido un convenio en el cual el trabajador renuncia a ciertos beneficios, sí, a ciertos beneficios de, de su relación laboral, eh, el trabajador puede dar pues por terminado, puede solicitar la nulidad de ese convenio suscrito por la renuncia de esos derechos. ¿Sí? Es lo que nos establece esa jurisprudencia. Recuerden que a la hora de que se liquida, se finiquita a un trabajador, pues se lleva todos sus derechos, o sea, se le pagan sus derechos, como las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, la prima de antigüedad, etcétera. Tenemos otra tesis aislada en materia laboral, es de la novena época. Este proviene del segundo tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del séptimo circuito. Establece indemnización, diferencias en su pago. La acción relativa es improcedente si la relación laboral terminó por mutuo consentimiento. Si con motivo de la terminación de la relación laboral convenida por mutuo consentimiento de las partes en términos de la fracción 1, artículo 53 de la Ley Federal de Trabajo, el patrón otorga cierta cantidad de dinero al trabajador como gratificación. Este último no tiene derecho al pago de diferencias de indemnización con base en el salario integrado a que se refiere el artículo 84 de la ley citada, por no tratarse de despido injustificado o bien de una causa de terminación de la relación laboral imputable al al patrón, salvo que en el convenio relativo se haya establecido que la mencionada gratificación tendría carácter indemnizatorio, pues en este último caso debe prevalecer la voluntad de las partes en ese sentido. En esta
tesis aislada en materia laboral lo que nos establece es que si el trabajador y el patrón tomaron la decisión de terminar la relación laboral de mutuo consentimiento, el trabajador no tiene derecho a ningún tipo de indemnización porque nos está rescindiendo la relación laboral por parte del patrón y tampoco existe una causal de rescindir el contrato de la relación laboral por parte del trabajador imputable al patrón. Es por ello que en esta tesis nos menciona que cuando exista una renuncia voluntaria por parte del trabajador, no se debe de indemnizar con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Esa es una tesis aislada en materia laboral, es de la 10ª época. Este viene del tercer tribunal colegiado en materia del trabajo del cuarto circuito y nos menciona convenio de terminación de la relación laboral. Para efectos del cómputo del término, para que opere la prescripción para solicitar su nulidad, es intrascendente la fecha de pago del finiquito correspondiente. Y nos menciona, si el convenio cuya nulidad solicita el trabajador se advierte que la relación laboral con el patrón concluyó en determinada fecha, es intrascendente que la expedición del cheque y su entrega como pago de finiquito correspondiente se haya llevado a cabo en una diversa, pues esto únicamente acreditaría la fecha en que la demandada cubrió al actor la cantidad correspondiente al citado finiquito y no la de la suscripción del convenio. De manera que para efectos de cómputo del término para que opere la prescripción a que se alude el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, debe atenderse a la fecha del convenio en materia de la acción de nulidad. Aquí nos menciona sobre el pago del finiquito, que no importa cuándo se paga el finiquito, sino más bien en qué momento se realice el convenio correspondiente. Es una tesis aislada en materia laboral, es de la 9ª época. Este proviene del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del tercer circuito y nos menciona aviso de rescisión de la relación de trabajo. El requisito de procedibilidad establecido en el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo satisface cuando de aquel se advierte que la terminación de la relación laboral surtiría efectos a partir de la fecha de su notificación. Nos menciona bueno, este ya lo habíamos visto anteriormente, creo que era la clase pasada, en el cual se debe de estipular pues dentro de la notificación, ya sea, aquí habla sobre la rescisión de la relación laboral, pero también aplicaría para la terminación de la relación laboral, se debe de establecer en qué momento se finaliza esta relación. Esta también ya la habíamos analizado. Esta es la que quería ver. Jurisprudencia laboral. Esta viene es de la cuarta sala. Ya es viejita porque es de la 7ª época. Es de la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia. Recuerden que ya no existe la cuarta sala. Y nos dice incapacidad física o mental o inhabilidad del trabajador. Terminación del contrato en caso de. Conforme al artículo 53, fracción 4 y 54 de la Ley Federal de Trabajo, son causas de terminación de la relación de trabajo la incapacidad física o mental o la inhabilitación manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Y en esos casos el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, por lo que si se acredita que el trabajador que fue incapacitado por el INSS por imposibilidad de desempeñar su trabajo habitual a virtud de una enfermedad que no derive de un riesgo de trabajo y que por eso se le otorgó la pensión definitiva correspondiente, tiene derecho al pago de un mes de salario y 12 días de cada año de servicio. Recuerden lo que habíamos estudiado, que en caso de incapacidad física o mental, una inhabilidad por parte del trabajador para prestar el servicio, se le tiene que dar un tipo de indemnización, que es un mes de salario y también 12 días por cada año. Y para finalizar, esta jurisprudencia, quiero que ustedes la tomen en consideración. Nos menciona jurisprudencia laboral
dice superada por contradicción. Recuerden que la jurisprudencia lo realizan diversos tribunales, ¿verdad? Y en su caso, cuando existen dos criterios que son distintos entre sí, que no son compatibles, pues uno de ellos deberá de dejar de existir. En este caso, aquí nos menciona que esta jurisprudencia en materia laboral, que era de la novena época, ya fue superada por contradicción. Y entonces aquí nos establece cuál es la que fue superada por contradicción. Y nos establece el de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento conforme al artículo 33 de la Ley Federal de Trabajo. El operario puede solicitar la nulidad del convenio suscrito por concepto de finiquito o liquidación si considera que existe renuncia de derechos. Este ya la habíamos leído al principio, pero lo importante es que ustedes sepan que no todo en el derecho ya está escrito, sino que sigue evolucionando el derecho. Aquí está una demostración. Vean, esta jurisprudencia tuvo valor en algún momento de la vida pues jurisprudencial, ¿sí? Y en este momento ya no es aplicable. ¿Por qué? Porque hubo avances, se firmaron tal vez tratados internacionales, se crearon derechos, etcétera, y por ello, pues algunas jurisprudencias dejan de tener valor. En conclusión, quiero que ustedes tomen en consideración que no todo lo que ya está establecido en el derecho va a ser por siempre. Estamos en una constante evolución y el derecho siempre ha estado evolucionando día con día. Bien, y así finalizamos la clase del día de hoy. Vimos lo que es vimos anteriormente suspensión, rescisión y en esta clase vimos terminación de la relación individual del trabajo. Hasta aquí la clase del día de hoy. Les mando un saludo a todos ustedes, empresarios. Cuídense mucho. Hasta luego.